Buenas tardes con todos. Estoy con el abogado David Tapia, también es trabajador social, trabaja en la institución pública y él nos va a hablar sobre el tema de la ley del adulto mayor. Gracias, doctor, por darnos la apertura. Entonces, nuestra pregunta es, ¿usted conoce sobre la ley orgánica para personas adultas mayores? Hola Ruth y señoritas, señores estudiantes. Sí, en respuesta a su pregunta, sí, se maneja la ley del adulto mayor para proteger, restituir y vigilar derechos de este grupo de atención. Y abogado, ¿algún artículo que usted nos pueda mencionar a lo mejor? A ver, el artículo básico de la ley del adulto mayor 1, 2, 3, que en donde se establecen las finalidades del objetivo de la ley, ¿sí? Para qué está hecha la ley, cuáles son los principios básicos sobre los cuales se fundamenta la ley del adulto mayor. El artículo 35 en adelante de la Constitución. ¿Por qué? Porque a partir del artículo 35 se regulan los grupos de atención prioritaria. Como grupo de atención prioritaria tenemos al adulto mayor, ¿no? Y otros más, como son las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, entre otros más. Pero si queremos abordar un poco más extraterritorialmente el tema del adulto mayor, tenemos leyes internacionales también. ¿Sí ven? Tenemos principios como las reglas de Brasilia para la administración de justicia de personas vulnerables, así lo llaman en el contexto internacional, y otros protocolos facultativos para proteger a los grupos vulnerables, entre ellos el adulto mayor. Asimismo, para ya concluir el tema esto de los adultos mayores, yo le quisiera hacer una pregunta. Para usted es importante seguir defendiendo casos de estos de los adultos mayores porque ellos también tienen derechos a, como ejemplo, al bono, derechos a tener sus propias expresiones, sus emociones. ¿Qué piensa eso de usted? Ya, gracias Esteban por la pregunta. A ver, vamos a enfocarnos en dos puntos. El Estado exige, da derechos, obligaciones y brinda protecciones, ¿correcto? Esos tres puntos están muy claros todos, ¿no es cierto? Entonces, el establecer o el tener a alguien que se especialice o se preocupe por los derechos de las personas adultas, los derechos de las personas mayores, es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día no existe un filtro, digamos, que de seguridad para establecer cuál es el adulto mayor que necesita y el que no necesita protección del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es importantísimo esta situación. Dos, el tema que usted me comenta de que si es importante proteger al adulto mayor, siempre va a ser importante. Siempre va a ser importante. Recordemos que ellos trabajaron por la vida de su vida y lo justo sería que en su vejez tengan una etapa tranquila de vida, ¿no es cierto? Que no se preocupen, que no sean manipulados y que no sean sujetos a manipulación de sus derechos. Entonces, una de las principales herramientas que debería tener un adulto mayor es primero el Estado. El Estado debería ser primero el que se preocupe por ellos y posterior, obviamente, los particulares, terceros que echamos, abogados, terceras instituciones y demás particulares que se preocupen por esa situación, ¿sí? Para mí es esa la situación del adulto mayor y yo creo que en algo se ha conversado. No sé si es que de pronto tengan alguna pregunta más, pero básicamente es eso lo que... Ya verás, sobre la ley orgánica de las personas adultas mayores, en el artículo 11 nos habla sobre la corresponsabilidad de la familia. ¿Puede decirme usted por qué es importante la corresponsabilidad de la familia? Bien, la familia es importante porque es ahí donde se gestan la protección de todos los integrantes, independientemente de qué tipo de familia sea. Pues es una familia nuclear, una familia transnacional, una familia construida, ensamblada, cualquier tipología familiar que sea, tiene un fin de acuerdo a la ley, que es la protección de sus integrantes, la consecución de sus fines, es decir, el cumplimiento de sus proyectos, ¿ya? Antiguamente era la procreación, el vivir juntos, pero con el cambio de la realidad, ya no, esos fines ya no son como tal. ¿Por qué? Porque no necesariamente me caso para procrear, no necesariamente me caso para vivir juntos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a mi esposa viviendo en otro país, ¿sí ven? Entonces esos fines, con las últimas reformas legales, desaparecieron. Y también agregando el tema del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Ya no procrean, o ya no necesariamente nacen guaguas, sino adoptan, o fecundación in vitro, ¿sí ven? Por eso tenemos que partir desde el concepto mismo de familia. La familia se ve desde un nuevo enfoque, pero lo que no desaparece de la familia son los fines, ¿sí? De auxiliarse mutuamente,
de tener un proyecto común, independientemente de que vivan juntos, independientemente de que no procreen o que tengan hijos de la forma en que sea. Entonces, si es que hablamos que un adulto mayor es parte de una familia, independientemente de lo que haya pasado con esa familia, que se puede haber reestructurado, reconstituido o roto, los lazos consanguíneos acarrean responsabilidad legal. Nosotros tenemos responsabilidad con nuestros padres, siendo adultos para un adulto mayor. Nuestros padres tienen responsabilidad con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos niños somos sujetos vulnerables. Entonces ellos tienen el deber de protegernos. Entonces, ¿a qué nos referimos con la corresponsabilidad? Que ese fin de protección y proyecto de vida se mantiene con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay lazos consanguíneos que nos unen. Y si es que no hay lazos consanguíneos, ¿sí? hay fines que nos unen, mucho más allá de que ese adulto mayor tenga o no un vínculo consanguíneo, es decir, que tenga una descendencia o ascendencia. ¿Por qué? Porque hay familias que nacen nada más de, han escuchado los muñachishkas, ¿sí ve? Personas que se crían en entornos familiares y que crean lazos fuertes. Entonces, ahí ya estamos hablando de una familia. Y independientemente que tenga o no lazo consanguíneo legal, hay un proyecto común y tiene que nacer ese elemento que el Estado ha dicho, la corresponsabilidad. Es decir, que la responsabilidad mía no termina ahí. En el argot popular se dice, ¿no es cierto?, que uno deja de ser padre el día en que muere. ¿Ya? Entonces, por eso la ley sabia dice la corresponsabilidad con los padres y los hijos y viceversa los hijos con los padres. Esa es la corresponsabilidad, aún a pesar de las circunstancias en que se ha constituido la familia. Una última preguntita, doctor. ¿Cuáles serían los casos más recurrentes que usted ha visto dentro del área de los adultos mayores? Bien, aquí en el sistema de justicia los casos muy comunes son dos. Primero, las solicitudes de los hijos en pedir la